vuelta en un capítulo nuevo de Dime Más Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Yo soy Diana Saldívar Yo soy Irving. y estamos súper contentos de estar de nuevo con todos ustedes. Y esta vez quería preguntarte, Irving, cuéntanos, ¿alguna vez has ido a ver alguna película porno en estos cines? Ok, empezamos fuerte. Ay, si pudieran ver la cara que hizo, estarían privados de risa como yo. A ver, continúa. Me ¿Alguna, tienes intrigado con tu pregunta. ¿Alguna vez has ido a estos cines que se especializaron o se especializan? Porque creo que todavía hay algunos, no sé si en pandemia sigan funcionando, No creo. pero de estos que producían películas porno. Que proyectaban. Bueno, sí, más bien tienes razón, que proyectaban películas porno. No, afortunadamente no. Justo lo estábamos platicando, ¿no? ¿Qué día fue? El fin de El fin semana. de semana, íbamos caminando por el centro y nos topamos uno de estos cines. Y me hiciste la misma pregunta y afortunadamente te contesté que no. Bueno, a lo mejor del fin de semana ahora Claro. fuiste, por eso había que retomar el tema, porque también la audiencia necesita saber este tipo Claro. de datos. Si voy a cines porno, ¿no? No, la respuesta es no Y no voy a ir. No voy a ir porque he escuchado que son cosas fuertes ahí. Ah, sí, el Así. primo de un amigo te ha dicho No, algo. he visto, no me ¿Has acuerdo. visto? Un youtuber que me gusta mucho, creo que hizo una investigación y se ¿Y metió cómo a se uno. llama su canal? ¿El primo de un amigo? No, Yulai se llama. Y, y también había escuchado varias historias iguales, donde te metes y empieza la proyección y en primera pues va puro tornillo, ¿no? Como solo pensaríamos muchos. ¿Qué es tornillo? Puro hombre. Ah, ok. y, y en segunda, o sea, cuando empieza la película, como que está presupuestado, ¿cómo se dice? Es un supuesto, ¿Predispuesto? ajá, es un supuesto que tú vas ahí por a lo que vas. Entonces empieza la película y pues todas las personas de ahí se empiezan a tocar. ¿Como una orgía? Exactamente, y ya empiezan a interactuar con otras personas de ahí mismo, pero son puros hombres. Está bien, pero pues si no te gusta ese ambiente, digo, al final de cuentas son desconocidos, ¿no? O sea, Deberías de hacer el no. experimento. Haces el experimento y luego vienes y nos cuentas tu anécdota. Creo que todos estaríamos felices con la respuesta que nos pudieras dar de No, tu mira, tú como experiencia. mujer puedes ir a ver. No, porque estás diciendo que solamente van hombres. Pues sí, porque las mujeres no se animan, puede ser la primera mujer que se anima. Lo voy a meditar. Ujú. Tal vez podemos ir juntos. ¿De aquí viene todo esto? Sí, bueno. Vamos Bueno. a hablar de cine del porno. Pues no exactamente Es vamos un a buen hablar tema, del porno, pero lo que sí es que para la introducción de nuestro capítulo del día de hoy, justo quise empezar con esto, porque vamos a estar platicando en este capítulo de recintos de la Ciudad de México, de todo tipo de recintos de la Ciudad de México, pero como esos datos curiosos o como un poquito de esa historia interesante de cada ciudad, bueno, no, más bien, de cada lugar que elegimos enlistar el día de hoy. Y justo con el que vamos a arrancar es con el Cine Teresa. Para aquellos que no lo conozcan, en la Ciudad de México, en el centro, hay un cine que es muy, muy famoso, fue muy famoso y se llama el Cine Teresa. Está hoy día sobre Eje Central. Este cine, creo que la mayor parte de la gente lo conoce por dos razones. Uno, fue un cine literalmente en donde se proyectaban películas porno durante muchísimo tiempo y actualmente ya no se reproducen este tipo de películas. Hoy día para lo que se usan estas instalaciones, se abrió una plaza de tecnología, una más que está ¿cómo llamarlo? Como en el pabellón de las plazas de la tecnología. Pero la verdad es que no siempre fue así. Y yo no sabía, fíjate, yo siempre pensé que había sido, o sea, sí supe que fue un cine normal,
pero yo no sabía de la magnitud y lo importante que había sido este cine, que de hecho abrió por primera vez sus puertas en 1924 y este contaba con una sala de proyección muy grande que a mí se me hizo súper bonito e interesante porque eran películas mudas en blanco y negro y entonces todas las películas iban acompañadas con piano en vivo. ¿Te imaginas qué bonito de haber sido eso? Bueno, después de esa situación se va a demoler el cine porque hubo unas adecuaciones sobre lo que hoy día es Eje Central y entonces se vuelve a hacer una reconstrucción del mismo cine y este va a quedar a cargo de Francisco Serrano en 1942. Pero es aquí donde va a ser el arranque de la mejor época del cine Teresa. Entonces se le va a dar una nueva vida a este recinto y va a tener una capacidad para 3,000 espectadores. Se va a volver un espacio espectacular porque va a ser un espacio en donde va a ir la élite y las personas de más alto rango en la sociedad mexicana. O sea, es como muy chistoso de repente comenzar a conocer el contexto de este lugar y ver en lo que termina. Pero bueno. Y hoy saber que, o sea, bueno, hoy no porque ya no, ya es una plaza de la tecnología. Pero también creo que volviendo a tu gran pregunta, no iría, ni he ido ni iría, Ajá. por el simple hecho de sentarte en ese asiento, ¿sabes? No sabes todo lo que pudo haber pasado ahí. Creo que sería toda una experiencia, ¿sabes? Pero bueno, retomando un poco la parte la parte chula antes de que todo esto terminara en algo alternativo. Lleno de yogur. Ajá. Algo alternativo. Pues sí, justamente se hacen todas estas adecuaciones y se va a hacer un gran ejemplo también de lo que sería una arquitectura Art Deco. Se va a convertir, pues como ya bien lo dijimos, en uno de los cines más lujosos y exclusivos de la ciudad, en donde va a ser muy importante porque, por ejemplo, las primeras películas que llegan a México, hollywoodenses, es uno de los cines que las va a proyectar. También, además de esto, cuando el cine de oro, bueno, cuando en México tenemos la etapa del cine de oro, también va a ser como ese momento tan grande para lo que es el cine Teresa. Todo esto va a continuar, va a tener su gran momento, va a ser el lugar de reunión, el lugar de lujo, pero va a ir complicándose poco a poco. O sea, antes de llegar a ese punto, imagínate qué tan importante es y qué tan grande era, que tenía acabados de mármol, tenía finas maderas, tenía pasamanos de cristal. A mí algo que me impresionó muchísimo es que tenía una réplica y una copia de la Venus de Canova. O sea, ¿te imaginas toda esa arquitectura, todo ese presupuesto puesto en el cine? Y entonces nada más pensar lo que hoy día es para mí, o sea, yo no sabía toda esta historia. Entonces cuando la fui viendo dije, wow, o sea, en qué momento me entró muchísimo la duda de ser algo tan esplendoroso, se volvió algo tan, pues tan diferente a lo que era, ¿no? Pero justamente es cuando llega la época de crisis llega la época de crisis en 1990 bajo el presidente Carlos Salinas de Gortari. No me sorprende, cuando vi el nombre, no me sorprendió. Esto sucede porque él permite a empresas de cine extranjeras llegar a México, pero estas empresas comienzan a tener el dominio de la industria. Es así, conforme va perdiendo poder el cine Teresa y pues en el momento en que ya no es redituable todas las entradas, que ya no está teniendo los mismos ingresos, entra en una de las crisis más grandes que sufrió. Para liberarse de esta, lo que hizo fue compra y va a comenzar también a proyectar una gran colección de películas pornográficas. Y es así como el cine Teresa va a dar un giro completamente a lo que era antes, y es así como muchos de nosotros fue que lo conocemos.
Y fue así salvado, o sea, esta fue la acción que hizo que nuevamente salvara y que tuviera ingresos, pero ya no tenía absolutamente nada que ver con lo que fue previamente. Así va a continuar, pero obviamente, pues ya no eran los ingresos de antes, vuelve a tener una segunda crisis y es en el 2010 cuando se decide ya terminar con lo que es el Cine Teresa como tal, y este recinto se va a tomar para transformarlo y hacer hoy día lo que conocemos como una plaza más de la tecnología. Perdón, es que el perro se la pasa jugando y lamiéndose siempre que estamos grabando, entonces es muy gracioso, pero si escuchan ruidos raros es ella. Pero bueno, así es como llegamos de lo que fue el esplendor del cine a lo que hoy día es la Plaza de la Computación. Creo que ahora es la más grande, ¿no? No. ¿No? Bueno, no sé. Según yo sí es enorme, o sea, yo he ido y es gigante, o sea, he entrado a varias de las que están ahí, pero según yo es para mí como la más grande que está. No, según yo no. ¿No? De hecho, según yo, es muy chiquita. No, La más bien no plaza. has entrado. Sí, hasta el fondo. ¿Sí? Sí. Bueno, no lo sé. Habrá que darnos una vuelta nuevamente y nada más investigar. Meternos a todas las plazas que están por ahí para ver qué tal. Sin embargo, el edificio, actualmente les digo que es una plaza de la tecnología, va a conservar la distintiva fachada Art Deco gracias a la supervisión del INAH. Y pues actualmente el tercer piso, rescatado por la Cineteca Nacional en el 2013, funciona como una de sus sedes alternas. Pero sí, o sea, yo digo, no sé tú, pero yo no conocía como un poquito más referente a esta historia del Cine Teresa y es bastante interesante. O sea, el contraste, ¿no? De lo que fue algo súper glamuroso, de repente se convierte en algo que tiene, o sea, como súper porno y termina siendo una plaza de la tecnología. Pues sí, digo, sí sabía un poquito, digo, creo que pues al final de cuentas a mí siempre como que, yo siempre, desde que tengo memoria de aquí en la ciudad, la recuerdo cerrada, o sea, ni siquiera la recuerdo como cine porno como tal. No, yo Seguramente sé. sí, pero yo no la recuerdo como tal. Ahora resulta. Ahora resulta. Pero, pues, digo, también no está tan alejado, ¿no? O sea, hoy en día también está, o sea, será una plaza y todo, pero está feo porque, pues, ahí como deben de saber que aquí en México los que arreglan celulares en general son chacas ahí en el centro. Entonces, pues hoy te roban ahí, ¿no? Ha habido muchas historias así de qué pasa si te avientan un celular y te dicen que tú lo tiraste y Yo me acuerdo te que hacen eso, bolita y que lo pagues y un buen de cosas. yo no sé, la verdad es que yo soy fanática de ir al centro y meterme por sus rincones y yo era muy fan de ir, o sea, cuando ya se hizo plaza de tecnología, yo era muy fan de ir ahí. A mí nunca me pasó nada, dejé de ir cuando tú y mi papá me dijeron que ya no fuera porque era peligroso y porque justamente me iban a embaucar en un delito de ese Pues tipo. sí, y más que tú que vas baboseando, ¿no? Tú Ay. nunca vas alerta, te podrían haber engañado muy fácilmente. Pero bueno, tú cuéntanos de otro lugar. Ah, pues tal vez es muy cliché, Ajá. pero al final de cuentas yo creo que es el monumento, bueno, no es un monumento, pero como el edificio más emblemático, yo creería, de la Ciudad de México. Ok. Si no es que es el segundo y obviamente es la Latino, Ok. ¿no? Esta gran construcción, digo, más que hablar de arquitectos y su historia y todo lo demás, lo interesante, que encontré un dato, lo que se me hizo muy interesante es que en tiempos de Moctezuma y la Gran Tenochtitlan, justo donde está construida la Latino, era la casa de animales de Moctezuma. Esta Órale. era como su zoológico personal de Moctezuma. Ajá. Ahí, pues cuidaban, ahí ya vivían y cuidaban animales originarios de todo Mesoamérica. Y era llamada la Casa de las Fieras de Moctezuma. Y digo, es como el dato curioso, ¿no? Ya no me querría embrollar con historia de arquitectos y eso. Nada más que pues, se terminó de construir en el 56. Y yo creo que es el más emblemático de la ciudad porque ha soportado los tres sismos, ¿no? Bueno, los tres terremotos
que ha azotado a la Ciudad de México, que hubo catástrofes en los tres, que es justo un año después de que se inaugura, en el 57. Ese temblor es el que tiró el Ángel de la Independencia. El del 85, que literal todos los edificios alrededor de la Torre Latino quedaron en escombros y pues, obviamente la Latino no. Y el que nos tocó, yo creo que a todos los que estamos escuchando este programa, que es el del... ¿Ay, cuándo fue? 2017. 17. No, bueno, ok. Ajá, el del 2017 ya ha soportado todos. Y digo, obviamente su construcción es muy buena, o sea, le pusieron unos pilares, unos resortes y en la base, y pues eso hace que conforme tiemble, o sea, conforme sea el movimiento de la tierra, pues los resortes van amortiguando. Imagínate, ¿cuántos pisos tiene? No me acuerdo. No sé, creo que como 43, no sé, No la me verdad. acuerdo. De hecho, justo tiene poquito. En septiembre, pues hasta me acuerdo perfecto de la fecha. El 14 de septiembre fui, ya ves que hay un restaurante ahí, no me Ah. acuerdo cómo se llama ahorita, pero fui, pero tiene 42, 43, no me acuerdo. Pero, pero sí, la vista es impresionante, es muy bonita. La verdad es que la comida no estaba muy buena, el postre sí, pero la vista es súper, súper, súper bonita. Sí, y está padre, o sea, también yo creo que gran parte para mí de este capítulo es que, o sea, son lugares que han vivido una historia, digo, ya sea muy relevante para la ciudad o incluso unas leyendas, o sea, que no sabemos si es verdad o no, pero que literal puedes ir y ponerte, o sea, poner pie ahí, ¿no? O sea, poner pie donde hubo historia. Entonces yo creo que pues la Latino también muchos, me incluyo hace muchísimos años, ni siquiera sabía que se podía entrar, ¿no? Y a lo mejor muchos no lo saben. ¿En Entonces, serio? sí, te lo juro, yo no sabía o sea, digo, muy, hace mucho tiempo yo no sabía que se podía entrar. Yo pensé que era como Godín, o sea, y así que entrabas con gafete y Pero si todo. hay un mirador y restaurante y hay cafetería. Por eso, pero tiene años, o sea, años, muchos años. Que Ay, yo no yo Saldívar. creía eso y a lo mejor y muchas personas, no lo sé, espero que no, pues piensen que no se puede entrar, ¿no? Y pues así como dices, pues hay un mirador, hay cafeterías. Bueno, eh, no sé si todavía hay simuladores, hay un museo, o sea, como que hay mm, varias cosas ahí. entonces desde ahí se puede apreciar muy bien literal todo el Valle de México y pues está bonito, igual entren, quien Sí. no lo ha visitado, entren porque literal sí es una gran atracción turística de la ciudad. Oye, y fíjate que ahorita me acabas de dar como una introducción súper bonita, porque justamente la Latino nace como con este afán de ser un rascacielos y Ujú. ser el edificio más grande en ese entonces de la Ciudad de México. Sin embargo, no sé si algunos se han dado cuenta o no, justo ahí sobre Eje Central y que es Juárez, ¿no? La que cruza, Ujú. está el edificio de la Nacional. Está enfrente de la Latino sobre Eje Central. En ese cruce está. ¿Tú sí lo ubicas? El de Telmex. Ajá. Bueno, ese edificio se llama La Nacional y ese fue el primer rascacielos de la Ciudad de México. O sea, a mí se me hace súper chistoso como el contraste de que justo construyeran la Latino enfrente de, porque sí, justamente fue el primer rascacielos durante el siglo XX, va a nacer después de la Revolución. En México va a empezar a surgir como este querer eh, parecerse a estos países en donde estaban teniendo como un desarrollo urbano y ese desarrollo urbano se estaba reflejando mucho en las construcciones en vertical, que son los primeros rascacielos y pues bueno, también como toda esta influencia modernista, ellos querían como adoptarlo y tener algo similar aquí en la ciudad. Es así como se comienza el proyecto de la Nacional. La Nacional es un edificio para las oficinas de la compañía de seguros La Nacional. Entonces fue muy interesante porque en México antes no había nada así. Había algo un poco similar. Si no mal recuerdo, el edificio se llamaba
La Lata, creo. Ahí sí el dato no lo recuerdo muy bien. O sea, ya desde entonces les ponía nombres de cosas a los edificios. Sí, La lavadora, el biberón, el justamente. pantalón. Algo así. Pero bueno, digamos que este fue el antecesor, pero como tal, el importante, el grande, va a ser la Nacional, porque para ese entonces no había edificios que midieran más de 50. Provechito. O, no sé Tenías si, que resaltarlo. Pudo no, haber sido el perro, pero tenías que resaltarlo. no sé si se alcanzó a escuchar, y bueno, y los Sí, que la nos... Nacional, entonces, ¿qué? No sé si todos alcanzaron a escuchar el erupto de mi hermano, Esta pero mujer. yo sí lo escuché, entonces, provechito, Irwin, estamos Gracias, grabando. gracias. Ya me estás viendo. No, bueno. Pero bueno, ¿en qué me quedé antes de tu No sé, erupto? sigue. Reconcíliate con tu bullying, a ver dónde te quedaste. Ah, ya. Que justamente para ese entonces los edificios no medían más de 50 metros. Entonces fue un reto porque este midió 55, pero obviamente fue llegar a renovar completamente la forma, bueno, en arquitectura, cómo crearlo, porque como bien sabemos, el piso de la Ciudad de México es un suelo lacustre y de alto riesgo sísmico para la zona. Entonces, pues es aquí donde la solución fue usar alrededor de 100 pilotes de concreto para llegar lo más profundo posible, donde hubiera suelo mucho más estable y así convirtiéndolo en el primer edificio en utilizar estructuras de acero con colados en concreto. A mí se me hizo súper padre. La verdad es que a mí es un dato que me encanta porque yo este dato me lo aprendí una vez que tomé el tranvía de ahí justo de la ciudad, del centro histórico. Entonces ahí fue que me contaron que fue el primer rascacielos y dije, órale, qué chistoso y qué bonito, porque tú lo ves Pues sí, el y... Kentucky que está al lado es más alto Ajá, que... no, sí, ¿sabes? O sea, además de que los colores y todo, o sea, pasa desapercibido, ¿sabes? Entonces como de repente irte muy para atrás y conocer la historia, dije, wow, y me encanta, o sea, siempre que estoy ahí, me encanta verlo porque pese a que tienes Bellas Artes enfrente, tienes la Latino, por ejemplo, mi edificio preferido es Correos, o sea, tienes monumentos inmensos y muy hermosos. A mí me encanta verlo ahí como por ese contraste y más porque justo tener enfrente a la Latino como que digo, no sé si lo hicieron a propósito o no, pero fue así como la cereza del pastel, ¿no crees? Sí, para humillar. No, De arquitecto a arquitecto. anda, Órale, ahí te va, ahí ¿no? te va la mía. Pues, yo creo el siguiente punto, igual para seguir en el centro de la ciudad, y justo es el que le da el nombre al centro, ¿no? O Ah, sí, sea, ¿cuál? exacto. Todos pensamos, y digo esto, y también tiene que ver, o sea, todos pensamos que el centro de la Ciudad de México es pues es el Zócalo, ¿no? Que se supone que es donde encontraron al águila, Ajá. pero no es así. Ah, ¿no? No, y que no lo sepa, y igual esto yo no lo sabía, hasta que hace unos años fui a una rodada de bicicletas nocturnas con un conocido, y él nos empezó a decir varios datos curiosos sobre toda esa zona, sobre, digo, obviamente Catedral y el Templo Mayor, y el punto cero, o sea, o la coordenada cero si la quieres llamar así, de la Ciudad de México, que literal es donde estuvo el águila devorando a la serpiente en el nopal. Y si vemos Catedral de frente, al lado izquierdo, justo al lado izquierdo hay como un monumento de piedra. Ujú. Y justo en ese monumento de piedra, ahí es el punto cero de la ciudad. Ahí es donde se paró el águila. Ok. Devorando, no es en el Zócalo, no es donde está la asta bandera. Es viendo a Catedral de frente, del lado izquierdo. Ahí hay una pequeña como losa, una piedra. Y ahí es dejen que pase la ambulancia. Listo. Ahí Ok. es donde, ahí es el punto cero. Ahí es donde se encontró. Debido a esto, nos vamos, digo, como está como unido al otro punto que es el Templo Mayor. Ajá. El Templo Mayor era el centro ceremonial de la Gran Tenochtitlan, donde se adoraban a Tlaloc y a Huitzilopochtli.
Esta fue muy curiosamente descubierta en 1978 por trabajadores de la Comisión de Luz mientras estaban poniendo una instalación. Fue Órale. descubierto el Templo Mayor. Ajá. Y también justo ahí se descubrió el calendario azteca, este círculo, Ujú. como lo conocemos hoy en día, el que viene en las monedas de 10 pesos. Ahí en el 78 estos trabajadores Está en el de antropología, ¿no? Según yo. Ah, no sé. En el Museo de Antropología. Pero bueno, si está, se sacó del Templo Mayor. Ok. Y ya de ahí es como lo conocemos el calendario que tenían antes. Y el otro dato que me dio este amigo, esa vez que fuimos a esa rodada, es que en el Templo Mayor, obviamente se encontraron muchos zompantlis. ¿Qué es un Un zompantli? zompantli eran los como altares donde los aztecas ponían todos los cráneos de los muertos. Ok. O sea, es algo muy creepy si Sí. son donde los ponían así como alineados en una pared. Entonces hagan de cuenta que toda una pared era tapizada de cráneos, ¿no? De difuntos guerreros. Y un dato curioso, justo hoy fui, pero no sé, o sea, los vidrios ya están muy opacos, ya está todo muy deplorable, ¿no? Pero se supone que hay ahí en República de Argentina, que es una calle que está justo enfrente del Templo Mayor, hay unas vitrinas donde se podían ver dos zompantlis que dejaron intactos. Ok. Ajá, entonces hay unas vitrinas de vidrio donde están como hacia, o sea, la vista es como subterránea y ahí se podían apreciar unos zompantlis que dejaron intactos para la vista. Exhibición. Exactamente. Y yo creo que ese es un dato que muchos no lo saben. Con la persona con la que fui no lo sabía. y también otro dato, justo del Templo Mayor, es que si ustedes se dan cuenta, todas las calles que están alrededor, bueno, más que nada las que están detrás de Catedral, están como ¿cómo se llama esto? Como montañitas. como pequeñas montañitas. O sea, sí, son como pequeñas subiditas. Uh-huh. Y esto es porque al construir, al echar cemento en las calles, quisieron dejar intactas las ruinas que están abajo. O sea, siempre que vean una montañita en el centro histórico es porque abajo hay una ruina. Ok. Una ruina pues ¿Prehispánica? Prehispánica, exactamente. Entonces, para respetar todas estas ruinas prehispánicas, para no destruirlas y todo, pues pusieron estas pequeñas montañitas. Entonces, pues si ustedes van al centro, se nota mucho en las calles que están detrás de Catedral. Me voy a fijar. Ajá. Te digo que yo soy fan de ir al centro. Y igual ve las vitrinas, ya no se ven los zompantlis, uh-huh. Pero igual esas vitrinas estaban para eso. Y pues digo, el dato más, yo creo que el que todos se deberían de saber, pues es que Catedral está justamente construida ahí porque era el centro ceremonial, ¿no? Donde hacían sacrificios. Sí, el más importante, el punto más importante. Para decir, aquí están y por mis huevos ahí te va, pues pusieron Catedral literal sobre el Templo Mayor. Entonces por eso esas montañitas, por eso todo es subterráneo, porque todo el Templo Mayor, toda la catedral está construida como, pues sí, como para pues, enterrar tu pasado, ¿no? Como para decir ya esto ya no se puede, ahí te va lo nuevo, ¿no? Y ya olvídate de tus costumbres. Sí, como el poder, ¿no? O sea, como llegar a instalar mi cultura, mi ideología, mi poderío en lo que sería tu tierra. Exacto. Y de esta manera desaparecerte a ti y mostrarte el poder que tengo sobre ti y tu sede, ¿no? Exacto. Fíjate, no, es que a mí me encanta, o sea, yo a veces pienso, tal vez los maestros de historia, de cuando estás en la primaria, secundaria, prepa, etcétera, deberían de echarle muchas más ganas, porque yo, por ejemplo, era de esas personas que me daban flojera a más no poder la historia, pero sin embargo, con el tiempo fui leyendo, fui aprendiendo, también este tipo de datos a mí se me hacen súper interesantes. Yo creo que si de repente me contaran este tipo de cosas en la escuela, hubiera estado mucho más enamorada de mis clases de historia y no nada más viéndolas así como de, ¡ay, otra vez! O sea, como esos datos, como que dices, órale, están padres, ¿no? Pero bueno, ya moviéndonos un poquito del centro de la ciudad, nuestro siguiente sitio
lo vamos a encontrar, adivinen dónde, en la colonia Lindavista. No, ¿Tienes idea de qué voy a hablar o no? No, a ver. ¿No? Es que hay como 2 o 3 muy importantes por ahí. Es que hay muchos, o sea, la verdad es que es impresionante, amo la ciudad porque para donde voltees hay historia, para donde sea, si no está el edificio, está la leyenda, está lo que sea, pero te vas a encontrar algo. Pero bueno, el siguiente es la casa El Reloj. La casa El Reloj... ¡Ay! El gallo. La Casa El Reloj es un ícono de la colonia Lindavista, en el número 230 de la calle Buenavista, y es muy peculiar porque le perteneció al compositor y cantautor Roberto Cantoral. Roberto Cantoral es muy importante en la música mexicana, fue una figura demasiado importante y seguramente lo van a conocer por canciones como El Reloj, que así... ¡Wow! No, hombre, se rompió la cabeza. ¿Ubicas la canción o no? Sí, la del reloj, no marques algo así, ¿no? Las horas, porque voy a enloquecer. Sí, ya, sí, prosigue, por favor. Ella se irá para siempre. ¿Qué? Bueno, justamente esta canción, él en su casa, en el garage, manda a poner lo que van a ser las partituras de la primera estrofa de esta canción, y es en color dorado con negro, y justamente es como muy peculiar de esta zona porque pues esta canción fue icónica, o sea, en su momento fue icónica, al igual que El Olvido. ¿Te canto El Olvido? No. Ah, no, perdón, no es El Olvido, es el triste. Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más. Ya deja de verme así, ya voy a dejar de cantar. Pero bueno, justamente, o sea, ustedes podrían ir a visitar, recuérdenlo, 230 en la calle Buenavista de la colonia Lindavista. Y se van a poder encontrar la partitura en lo que es la puerta del garage. Luego de ahí, tú, échanos una más. Pues a mí me fascina el terror y todo lo que tenga que ver con ello. Tu cara, ¿no? Principalmente. Yo creo que... Chistes malos, el ganador es, pero... en la tercera sección de Chapultepec, Ajá. hay una casa bastante tétrica. De hecho, es casi... Bueno, es muy difícil llegar a ella, porque literal está como en una barranca. Ok. Pero sí se puede ver, o sea, si tú te paras en cierto punto de ahí de la tercera de Chapultepec, se puede apreciar muy bien esta casa. Y pues no es nada más y nada menos que la casa de la tía Toña. No sé si has escuchado de ella. No, por ¿la casa del tío Toño? De la tía Toña. Pues yo siempre no, ese me es de voy... pozole, hija, ¿no? Ah, no está... Pues Pidan las flautas de papa. No estamos hablando de comida. No. Bueno. Un poco la leyenda de esta... ¿Del tío Toño? De la tía Toña, de la casa, es que Antonia era una señora muy adinerada y sin familia, sin parientes, sin nadie con quien compartir, a lo mejor su riqueza. Entonces decidió dar cobijo a niños de la calle. Pero los niños eran muy desagradecidos, hacían travesuras, les faltaban al respeto. Y pues siempre estaban peleándose entre ellos, ¿no? Entonces un día perdió la paciencia y los golpeó hasta matarlos a todos. Entonces, para deshacerse de los cuerpos, pues los llevó a la barranca que hoy en día se puede ver donde está la casa. Los aventó a la barranca y pues luego ella, llena de remordimientos, se encerró en uno de los cuartos de esta gran casa y se suicidó. Y pues obviamente la leyenda es de que la tía Toña está vagando en toda la tercera de Chapultepec. Y de hecho, si ustedes van a la tercera, digo, es un lugar muy tétrico. Igual yo me acuerdo que un día andando en bici con unos amigos, y más tétrico por los vivos, no por los muertos. Ay, ya sé, eso está feo, ¿no? Un día andando y aparte es una zona de Chapultepec, es la más, bueno, es la olvidada. O sea, porque está sin luz, las calles están muy feas,
Creo que justo ahí está el cementerio de trenes. Entonces está muy, 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 descuidada toda esta zona de Chapultepec, que es la tercera. Pero igual, justo si tú vas a la casa de la tía Toña o te paras cerca de ahí, la neta sí se siente una vibra bien especial, muy tétrica. Y igual, digo, ya si vas en la noche, obviamente se escuchan ruidos, muchos ruidos. Pero digo, igual, pues es una zona medio boscosa, o sea, pueden ser animalitos o todo, pero si tú te paras ahí, ya sea por los vivos o por los muertos, te vas a llevar un susto. Porque te digo, yo un día que fui con unos amigos, pues está muy oscuro, o sea, neta necesitas llevar o luz, o las luces del carro chidas, o unas luces para Ujú. que se vea chido. Y entonces bajamos y literal, habían 4 motonetas tapando el paso. Ok, Entonces alcanzamos a verlas de lejos y chingue su madre, ¿no? Nos regresamos, corrieron. pero... Ajá, o sea, está oscuro, es una boca de lobo, literal. Es una boca de lobo, o sea, no... O bueno, la última vez que yo fui no había No, y de noche, luces. pues peor tantito, solo a Ajá, ustedes se les ocurre. exacto, entonces sí, es muy tétrica esta parte, y sí se alcanza a ver. Oye, pues mira, ahorita que aprovechamos que estás en Chapultepec, justamente yo también tengo uno que está en Chapultepec, uno de los sitios que decidí platicar en este podcast, bueno, en este capítulo del podcast, y justo es Los Pinos. Los Pinos a mí me encanta como la historia y más por todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Digo, no sé si ustedes sepan o no, pero antes de que los presidentes, digo hoy día ya no, pero antes de que los presidentes tuvieran su vivienda en lo que es Los Pinos y que cada sexenio es la casa donde va a vivir ese presidente, antes esto sucedía en lo que es el castillo de Chapultepec. Pero justamente va a ser con el gobierno de Lázaro Cárdenas que a él se le hacía algo muy ostentoso vivir en el castillo de Chapultepec. Entonces, durante el gobierno de Venustiano Carranza fue expropiado el rancho La Hormiga. El rancho La Hormiga es Los Pinos. Entonces lo que decide hacer Lázaro Cárdenas es dejar Chapultepec, el castillo, se queda como recinto, se queda como museo para la sociedad y él se va a mudar hacia Los Pinos. Él no quiso dejar el nombre de La Hormiga porque no se le hacía como un nombre adecuado hacia la vivienda que va a tener los futuros, bueno, él y los futuros presidentes. Y entonces decide ponerle Los Pinos, pero esto tiene una razón de ser y la verdad es que es una historia muy romántica que yo no lo hubiera pensado así. Él pone este nombre porque justamente hay una huerta cercana a Tacámbaro, en Michoacán, donde conoce a su esposa, a doña Amalia Solórzano. Entonces así se va a llamar este lugar, Los Pinos, y es por esta razón que decide ponerle Los Pinos a donde hoy día lo conocemos, ahí en Chapultepec, que fue la casa de los presidentes durante muchísimos años, y pues mandó sembrar muchísimos pinos para que también, o sea, tuviera que ver, ¿no? Tuviera una relación el nombre pues, con el lugar. Es muy interesante porque, por ejemplo, en 1981, el expresidente López Portillo mandó hacer dentro de Los Pinos la calzada de los presidentes para colocar ahí una escultura suya, que es lo que todos la conocemos, y se hizo una tradición que cada sexenio el nuevo presidente pues pusiera también su preciosa, perfecta y escultural. Su busto, ¿no? ¿Cómo se le llama? No, porque son enormes, son completas. sí, son completos. Okay. No, ¿ha sido? Bueno. Sí, pero años igual. Sí. Últimamente no, cuando ya, o sea, ahorita que es un museo, no. ¿No? Bueno, desde que se inaugura Los Pinos como lo que va a ser el hogar del presidente en turno, van a pasar 84 años así, donde va a ser la residencia, pero el único que no va a vivir ahí es Adolfo López Mateos. De ahí hasta nuestro actual presidente, que todos conocemos la historia, Andrés Manuel López Obrador, él dice, Los Pinos es un lugar de extravagancia, es un lugar donde puedes vivir como el ejemplo perfecto de la corrupción en México, entonces él decide dejar Los Pinos y entonces Los Pinos se convierte en... Pasarse a un palacio.
Wow. Bueno, Coherencia. bueno, Los Pinos se va a transformar para siempre después de que Obrador toma el poder y entonces ahora pues es un lugar público al que podemos visitar todos y es gratuito. Yo fui hace tiempo, es muy bonito, es impresionante porque aparte ni siquiera, o sea, como que ni siquiera te imaginas, ¿no? Entrar a lo que un día fue la casa de los presidentes y hoy día tenemos lo que fue Chapultepec y también tenemos pues Los Pinos y está bien interesante y ese dato yo no lo sabía, es que abarca un espacio de 56,000 metros cuadrados, lo que significa 14 veces más grande que la Casa Blanca de Estados Unidos. ¿Cómo ves? Ok. No, pues sí, es ostentoso entonces. Muy, muy ostentoso. Y ya, yo creo que ya porque lo que veo del tiempo, vamos a hacer capítulo 2. Pero Siempre decimos que vamos a hacer capítulo 2 de nunca varios. decimos que vamos a hacer. Claro que sí, lo dijimos en el del lenguaje no verbal, lo dijimos en el de las historias como cuando tuvimos a Jazz de invitada. Tenemos que retomar esos capítulos Ok, 2. ok, ya déjame hablar. Ay. Entonces, Tonto. bueno, ya para cerrar este capítulo, la que yo no sabía, la verdad yo no sabía de esta. A mí sí me impresionó bastante. Y yo voy a hablar ya la última sobre Peñón Viejo. O sea, yéndonos al oriente de la ciudad, ya para la salida hacia Puebla, sobre la calzada Zaragoza. Digo, incluso hay una estación de metro que se llama así. El Peñón Viejo, también conocido como Peñón de Marqués, es un cerrito que está pues, ahí en esta zona, por donde está el metro Peñón Viejo. Y se le conoce como Peñón de Marqués debido a que en 1521 Hernán Cortés instaló ahí su cuartel general de operaciones. Desde aquí se planeó toda la conquista de Tenochtitlan. Y pues eso a mí se me hizo muy cabrón, ¿no? Hoy en día, digo, hasta hace poco empezaron a poner viviendas ahí. Ujú. Pero pues antes era un vil cerro, como cualquiera, como el del Chiquihuite o otros que hay. Pero yo no sabía que ahí fue el cuartel general de Hernán Cortés donde llegó y se instaló. Y pues imagínense, desde ese cerro se planeó todo lo que hoy en día conocemos. O sea, desde ese cerro empezó a escribir la nueva historia de México. Y pues hoy en día a lo mejor los que viven ahí, porque te digo que ya hay como viviendas, ya es como una favela Ujú. ahí. Pues no sé quién tendrá la casa donde pues literal Hernán Cortés durmió y planeó Qué toda padre. la conquista de toda esta ciudad, ¿no? Entonces, Justo platicábamos tú y yo la semana pasada, ¿no? Que hay muchos lugares que, por ejemplo, son patrimonio, hay unos que están cuidados, otros no, pero como este tipo de cosas, que hay tantos lugares con tanta historia donde pudieron haber pasado tantas cosas tan importantes y que hoy día vive mm, quien sea, sí, ¿sabes? nunca las expropió el gobierno para Ajá, tenerlas exactamente, eso es súper de centro interesante. cultural o algo. Entonces, sí, a mí esa me impresionó, digo, no, man, yo nunca me hubiera imaginado que, digo, aparte, pues no es una zona así que digas, wow. O Ujú. sea, e incluso no es grosero, ¿no? Pero es muy X, o sea, tú pasas por ahí y no piensas que algo así pasó, ¿no? A eso voy, a que tú pasarías por ahí. O sea, no es como un centro donde ves edificios enormes y dices, ay, pues quién los habrá construido, qué historia habrá detrás de él, ¿no? O sea, tú piensas, o al menos yo lo pensaba, ¿no? Que el oriente de la ciudad y toda esta zona, pues fue como ya una de las últimas extensiones de la ciudad, ¿no? Que se fue como haciendo más grande y pues se fue empezando a llenar de casas porque todos trabajaban en el centro. Y ya, o sea, pensé que era como una extensión nada más de la ciudad, ¿no? Que ahí en ese pinchurriento cerro había sucedido algo súper importante. Guau, no sabía eso, fíjate. Ujú. Pues bueno, yo con el que decidí cerrar, la verdad es que también, o sea, como que fue muy difícil elegir porque tenía ahí como varias opciones que como dices, ya las platicaremos posterior en otro capítulo, pero yo decidí cerrar con Parque Delta. Parque Delta hoy día sabemos que es una de las plazas más importantes, o sea, de verdad, yo no sé cómo, digo, no es como que sea chiquito, pero para la cantidad de gente que va a esa plaza es demasiado, demasiada. Parque Delta es un centro comercial que se encuentra esquina, bueno, en la Ciudad de México, en Avenida Cuauhtémoc, esquina con Viaducto.
Sin embargo, Parque Delta no siempre fue un centro comercial. De hecho, Parque Delta hace muchos años, entre 1925 y 1936, fue una famosa cancha de béisbol conocida como el Parque Franco Inglés. Posteriormente, años después, este espacio fue sustituido y rebautizado como Parque Delta. Es así como lo vamos a conocer hasta hoy día. Va a ser remodelado en 1940 y convertido en la casa de los equipos más importantes de béisbol de ese entonces, que eran los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos de México, que los conocemos perfecto, ¿no? Sin embargo, vamos a tener una tragedia gigante en los 50 porque a la mitad de un partido las gradas eran de madera. Entonces se van a caer gradas y se va a armar un accidente en donde van a morir 2 jóvenes. Entonces le da como en la torre. Después de eso pasan otros añitos. En el 55 fue vendido al IMSS, sí, pero sin embargo sigue siendo un espacio para lo que es el béisbol. Y va a ser un momento muy importante. Vamos a retomar lo que decíamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, lo de los sismos. El sismo del 85, lo que era este estadio de béisbol Parque Delta, fue un lugar súper importante porque se va a volver una de las morgues más grandes, ya que aquí se van a llevar muchísimos cuerpos de gente que murió en este terremoto del 85 y ahí es donde van a ir las personas pues a ver si encuentran a sus familiares, amigos, para ver ahí, o sea, yo digo, wow, o sea, ¿te imaginas? De repente te imaginas entre tanto muerto estar buscando al tuyo. Qué trágico, o sea, no basta ya con el shock que acabas de tener, que está viviendo la ciudad, que ves todo derrumbado, que encima de todo tienes que ir a buscar, a ver si reconoces y si encuentras, porque ni siquiera fue como que todos encontraron pues a su gente, ¿no? Entonces dije, wow, no puedo creerlo. Nada más de imaginarme el tamaño del estadio de un base lleno de muertos. Pues es que, de hecho, no me acuerdo si fue nuestro padre o alguna persona cercana igual que nos contó, digo, no sé si fue él, ¿no? A lo mejor mentiría, pero que nos contó justo eso, que él pasó en bicicleta sobre esa avenida, lo que es el Cuauhtémoc, y vio que ahí estaba literal montañas, o sea que literal, como dices, ahí llevaban a todos los muertos y que había montañas de personas, ¿no? Y que tú pues, tenías que decir, oye, pues, se apellida tal, ¿no? Y ya buscaban así como hoy en día en las bibliotecas, así como, Sí. A ver, todos los apellidos con ese, mira, en ese montón ahí buscan. No, y eso sí es que tenían el nombre de la persona, porque es un terremoto, o sea, aquí cuando tiembla sales en chinga, digo, hoy día, desde entonces y conforme han habido sismos importantes, sabes que tienes que tener como la mochilita esta de urgencia, ¿no? Donde tienes tus papeles, que si la lámpara, pero aún así no, o sea, pese que ya lo sabes, aún así tiembla y te sales en chinga, no es como que te salgas, ay, mi IFE por si me pasa algo, o sea, imagínate, o sea, eso sí tenías la suerte, pero si no, era, pues allá hay un montón de muertos, ve y reconoce al tuyo, o sea, nada más de pensarlo, se me pone así súper chinita la piel, qué feo, o sea, qué feo suceso, ¿no? Pero bueno, este fue un momento muy importante y ya en 1999 va a ser vendido este lugar, este estadio de béisbol, va a ser vendido, posteriormente vuelve a ser vendido a lo que es Grupo Gigante y es así como se va a construir el gran complejo que hoy día se encuentra ahí y que conocemos como una plaza que es muy importante porque es de las que más gente jala, que es Parque Delta. Y que últimamente ha tenido una ampliación que trajo aún más gente, ¿no? Oh, ya sé. Que incluso, digo, a mí un dato que, bueno, no es dato, ¿no? Pero a mí algo que me pareció muy cabrón con toda esta extensión es que enfrente hay un edificio que todo era de la policía. No sé de qué policía, Sí. no sé nada, ¿no? Pero solo sé que era de la policía y que con toda esta extensión de la plaza, porque literal, o sea, estaba la plaza y construyeron una segunda plaza dentro de ya la plaza, ¿no? Sí. La emplearon muy cabrón y compraron parte de todo este edificio de la policía y todo el maldito edificio solo es estacionamiento. Y no se da abasto, o sea, y aún así no se da abasto. La verdad es que le dieron al clavo, el punto donde decidieron hacerla tuvo muchísimo éxito. Mucho éxito. Pero sí, a mí es una plaza que la verdad no me gusta, pero pues sí suelo visitarla.
continuamente. Ya no tan continuamente, pero antes sí solía visitarla muy continuamente. Pero bueno, y como último dato, ahorita me acordé, por ejemplo, ahí en Parque Delta hay un Tox y justamente como en conmemoración a todo lo que fue de los partidos y de los Diablos, ellos tienen como adornado, ambientado el lugar con camisetas, con los bats, con las pelotas del equipo, de los equipos de los Diablos Rojos. Y pues bueno, así llegamos una vez más a la conclusión, bueno, al final, no a la conclusión, al final de nuestro capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Ahora ya tienen como datos interesantes de diferentes lugares de la ciudad para que cuando anden cerca puedan decir, mira, el primer rascacielos, o mira, una montaña en el centro, estoy encima de una pirámide o de algo arqueológico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias siempre por escucharnos, darse el tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Irvin? Dime más podcast, ¿no? Dime más punto podcast. Bueno, sí, disculpen. Ya estamos. Cuídense mucho, les mando un montón de amor, les mando muchos besos. Adiós. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Castbox, en YouTube y en Apple. En todas las plataformas ya estamos, entonces nosotros casi siempre publicamos la de Spotify porque es muy fácil linkearlo hacia nuestras redes sociales, pero pueden encontrarnos en cualquier plataforma. Gracias por todo. Hasta luego. Bye.